El estar hoy en la oficina de Tania Moss, que nos haya recibido y que haya aceptado estar con nosotros en Entre Founders, me llena de emoción y me parece un increíble honor. Lo que a mí me interesa en especial es el legado y dejar esta parte de en México sí se hace diseño y sí se puede vivir del diseño. Y si hay algo que le pudieras decir a la Tania Moss que estaba a punto de empezar esto, ¿qué le dirías? Te viene bien fuerte, te viene bien fuerte. En nuestra historia hemos tenido momentos muy difíciles. De hecho, hoy en día estamos viviendo uno muy complicado. La siguiente colección tiene que ser lo que yo me quiero poner todo el tiempo. Okay. Después de un año de ir de casa en casa con el par de maletitas, llegó un momento en que dije, esto da para más. O sea, no puedes agarrar y que se te ocurra un collar que es inviable, aunque sea padrísimo, pero claro, pues no se va a vender en ningún momento. La vida cambió cuando hice un dibujo y me pude meter al taller, martillarlo, hacerle, cortarle. Entonces fue cuando dije, no, esto es. Founders, hace algunos años cuando estaba estudiando diseño industrial en Libero, me emocioné mucho porque me enteré que Tania Moss venía a la Semana del Diseño a darnos una conferencia. Y después de esa conferencia salí completamente energizada, dándome cuenta del increíble impacto que podíamos tener como diseñadores en el país y en el mundo, de que podríamos construir empresas que fueran realmente trascendentes, y simplemente fue uno de esos momentos que marcó mucho mi visión de lo que yo podía hacer como diseñadora. Así que el estar hoy en la oficina de Tania Moss, que nos haya recibido y que haya aceptado estar con nosotros en Entre Founders, me llena de emoción y me parece un increíble honor. Y Tania, queremos hoy que nos platiques un poquito de tu trayectoria, de cómo has logrado hacer una marca tan importante para este país y también de los tropiezos y las dificultades que seguramente has enfrentado en tu camino. Bienvenida. Pues qué bonitas palabras, la verdad no sabía que habías estado ahí y qué bonito saber que sí te impacté y que mis palabras sí cayeron en oídos buenos, la verdad. Qué bonito. Porque la gran realidad es que yo empecé haciendo algo que yo quería hacer, no traía yo ni siquiera la idea de voy a hacer algo muy grande, ¿no? O sea, sí sabía que quería hacer algo trascendente, pero se fue dando y pues así es como se ha ido dando ya cerca de 30 años de trabajo. Wow. Qué increíble. Y justamente me gustaría empezar con eso. Sé que te fuiste por ahí a estudiar a Europa. No, a Estados Unidos. A Estados Unidos, perdóname. Y que por ahí empezaste como a explorar todo el tema de la joyería. Cuéntanos cómo fueron esos inicios. Pues yo siempre había tenido la curiosidad de hacer joyería. Siempre me había llamado la atención. Siempre había unas pincitas y un alambrito junto a mí. Y también había la pasión hacia llegar y escarbarle todo a mi abuela, que era fanática de la joyería, y ponerme todo. Eso me fascinaba. Me puedo imaginar la escena. Sí, bueno, su closet, o sea, te estoy diciendo y casi veo el closet y veo como su caja fuerte y veo cómo le vaciaba yo todas las cosas y todos los sábados me las ponía encima y yo me sentía muy princesa. Claro. Y eso es algo que siempre me acompañó. Pero cuando aplico para un intercambio, me voy a Estados Unidos a estudiar diseño gráfico, porque soy licenciada en diseño gráfico. A la par voy viendo que es una de las 10 mejores escuelas de joyería en Estados Unidos. Y mientras que tú dices que estudiaste industrial. Yo no tenía en ese momento la guía de saber qué era industrial gráfico. Simple y sencillamente escogí gráfico y la vida me fue llevando a ser industrial. Claro. Pero muy interesante porque descubro que es una de las 10 mejores escuelas y con todo y todo, sin que me dieran créditos, me meto a estudiar joyería y para mí en ese momento la vida cambió cuando hice un dibujo y me pude meter al taller, martillarlo, hacerle, cortarle y entonces volverlo realidad. Entonces fue cuando dije, no, esto es, porque yo pensaba que iba a ser diseñadora de modas. Claro. Pero no, totalmente esto es.
Y a la par que fui terminando todas mis diferentes asignaturas y todo lo que tuve que estudiar allá, y inclusive computación para diseño gráfico, porque regresé a la Ibero a dar clases de computación y armar el departamento. Ahí se combina muy claramente una curiosidad tecnológica de mi parte, más una curiosidad artística, y se va armando pues mi persona. Claro. Qué increíble, qué increíble. Y ya una vez trabajando, Tania, hubo esa... ¿Cómo fue esa evolución de ser un artista a tener un taller y después de un taller a una empresa? O sea, ¿cómo fueron los estadios, digamos, de evolución que tú recuerdas? Pues así como un artista, no fui en el sentido de que siempre he diseñado y me imagino como las cosas como van a ser, pero siempre me he apoyado de artesanos y artistas para que ellos me hagan las cosas como yo las estoy visualizando. Entonces, aunque aprendí en el taller, lo que aprendí fue una técnica y lo que aprendí fue un oficio. Y regreso a México, encuentro diferentes artesanos, diferentes personas que me podían trabajar, y empiezo a hacer poco a poco mi colección. Órale. Y ahí fue como que, bueno, pues yo tengo que ofrecerle al mundo todo esto, y voy buscando a la par distintos venues donde podía yo vender. Pero esto sí, pónganse su cabeza 30 y tantos años atrás. Entonces, pues que si el bazar, que si la casa de... O sea, a ver, imagínate, la casa de la mamá de mi exnovio. O sea, ella, no, vente, yo te junto gente, enséñanos todo lo que estás haciendo. Y entonces iba yo con un par de maletitas, mientras que a la par estaba yo haciendo la joyería y concibiendo piezas de diferentes formas, de chile, de mole, de dulce, o sea, muy diferente a como trabajo hoy. Pero también iba yo a casas y ahí enseñaba todo un concepto que era muy innovador y muy nuevo en México. No había diseño de joyería. Claro. Y a ver, me da muchísima curiosidad entender cómo era tu proceso de diseño entonces y cómo es tu proceso de diseño ahora, porque me imagino que en todos estos años ha evolucionado de alguna manera, ¿no? Muchísimo, ha cambiado totalmente, porque en ese entonces era lo que se me ocurría, lo dibujaba y lo hacía realidad. Y hoy en día tengo que pensar más bien en una historia, una comunicación, todo una inspiración que vaya envolviendo una colección, y entonces la colección se hace realidad. Entonces, en ese entonces eran piezas distintas, no había un hilo conductor, básicamente era lo que se me ocurría. Y hoy en día hay mucho más dirección comercial en decir, ¿sabes qué? A ver, una colección tiene que tener ciertos niveles de precio, tiene que tener ciertas características para ser razonable. O sea, no puedes agarrar y que se te ocurra un collar que, no sé, que es inviable, aunque sea padrísimo, pero pues no se va a vender en ningún momento. Claro. Entonces hoy respondo mucho más a necesidades de una marca. En ese momento estaba yo respondiendo a necesidades del corazón de una diseñadora. Claro, está padrísimo. ¿Y tienes como alguna persona que esté analizando la data y que te diga, oye, necesitamos sacar una pieza de tal precio o de... O sea, totalmente. ¿Cómo funciona eso? Sí, tenemos un equipo comercial y un equipo operativo que estudia a fondo cada colección, y cada colección tiene ciertas características que tiene que cumplir. Y pues también tenemos pues juntas de consejo en donde simple y sencillamente hay veces yo puedo llegar con una idea y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero hacer, y entonces el mismo equipo me dice, no va. Esto no va a pegar, no se puede. Y entonces ya me la guardo para otra ocasión, va para distintas, y entonces pues así es como voy creándolo.
Qué increíble. ¿Y te sigues involucrando en el diseño de cada pieza o has tenido que delegar? No, delego porque tengo una gerente de diseño que la verdad lleva como 13 años ya trabajando conmigo, nos entendemos muy bien, la admiro mucho, la respeto mucho. Y yo le expreso qué es lo que quiero, más o menos vamos creando juntas y entonces ya va saliendo la colección juntas. Ok, wow, qué interesante. ¿Y recuerdas algún momento en el que tú dijiste, ya no me alcanza para trabajar como estoy trabajando y tengo que ser una empresa? Pues no sé si fue así. Uh-huh. Simple y sencillamente lo que me pasó es que después de, no sé, de un año de ir de casa en casa con el par de maletitas, llegó un momento en que dije, esto da para más. Okay. Esto da para más. Uh-huh. Más gente necesita saber de esto. Y entonces dije, ¿qué es lo peor? ¿Qué es lo peor que me puede pasar si abro una tienda? Uh-huh. Perder dinero. Uh-huh. Pues le entro. Ya tenía yo algo de ahorros, iba yo haciendo y vendiendo. También vale la pena decir que yo venía de tener un despacho de diseño gráfico y me iba muy bien. También daba clases de computación para diseño gráfico porque como fui de las iniciadoras de ese rubro aquí en México, uh-huh. Entonces pues sí, definitivamente tenía yo un colchón, también ya estaba yo casada y lo tomamos como un proyecto de vida, decir, ¿sabes qué? Sí, ¿qué es lo peor que puede pasar? Va. Y me lancé a abrir una tienda y al principio pues en una tienda pues, tenía mi oficineta, mi mini oficina atrás, yo estaba al pendiente de todo lo que estaba pasando, yo salía un poquito a atender clientes, pero también ahí mi suegra trabajaba para mí porque ella estaba atendiendo la tienda y entonces muy interesante cómo se van dando las cosas, o sea, yo creo que muchas veces las cosas deben de ser orgánicas para funcionar. Si lo planeas mucho, no sé qué tanto vas teniendo claridad mientras ejecutas, ¿no? O sea, mientras se te encuentra el destino y le vas dando sentido a las cosas que estás haciendo. Sí. ¿No? Sí. ¿Y todavía existe esa tienda? No. ¿No? No, tristemente no. Fíjate que no las pidió el dueño del local. Esa tienda era en Pasaje Polanco y el dueño del local nos pidió el local para que su hija fuera emprendedora y su hija hizo como 3 cosas y no funcionó y en algún momento nos llamó de nuevo y finalmente ya no era el momento. Yeah. Claro. Oye, pero o sea, hay demasiados diseñadores en México. Yo de repente voy a bazares, veo piezas muy bonitas. Me parece que el talento es una cosa, pero después crear una empresa exitosa es otra. Y luego crear una empresa que desde 1997 siga vigente al día de hoy y que haya explotado de esa manera, me parece que va mucho más allá solamente del talento en joyería. ¿Tú a qué atribuyes el éxito de la marca de Tania Moss? A mucha constancia, consistencia, congruencia y tenacidad de cómo hago las cosas yo y cómo las hace entonces mi equipo, que están impulsados por mi energía. Y hay otro elemento también muy importante. Creo que uno tiene que ir buscando puertas porque las cosas van cambiando constantemente y las empresas están vivas y aparte de la adaptación, uno tiene que ser muy fiel al ADN como marca. O sea, una vez que ya decidí que soy marca, entonces tengo una historia, un storytelling que decir y tengo todo un concepto. Entonces, al ser afín al concepto, ya no tener de todo, así de dulce de mole de todo, entonces la gente se identifica con las piezas que haces. Claro, ahí es donde se va construyendo lo icónico. Y a ver, cuéntanos de la mariposa. Hablando de identidad de marca, sé que todo gira alrededor de la mariposa. Me gustaría que nos cuentes cuándo nació, cómo nació, qué significa para ti la mariposa. Pues fíjate que a mí me daban mucho miedo las mariposas. Mucho miedo de chiquita. Y
fue una cosa muy casual. Más o menos en 1999 empiezo a estudiar diseño en 3D y me doy cuenta que la tecnología nos estaba llevando a otro lado. No nada más eso, me doy cuenta que siempre que yo hacía un dibujo y le explicaba a un joyero lo que yo quería, había una línea que hay veces era delgada y a veces era gruesa entre lo que yo recibía y lo que yo había pensado. Entonces, con el 3D es una maravilla porque ya está en mis manos el control de todo eso. Me voy a Estados Unidos a aprender, a tomar unos cursos, etcétera, y ahí la primera pieza que sale de mis manos de una forma natural, orgánica de nuevo y así, es una mariposa totalmente abstracta, de manera que yo quería con esa pieza lograr que la intención y la comprensión de lo que es el trabajo, eso le llegue a una persona y no necesariamente sea lo mismo lo que tú veas que lo que yo veo. Y ahí la creatividad realmente explota. Y eso es real, eso es lo que nació con la mariposa. Y luego me empezaron a caer todos los 20 de los significados de la mariposa. El confrontar tus miedos, el estarte reinventando, el volar con la imaginación, la pequeña ventana que tiene una mariposa de vida y cómo en ese momento puede hacer cambio. Y la transformación, la evolución, todos esos valores son afines a mi persona y a mi empresa. Claro. Entonces, pues se juntaron las cosas y todo se dio muy lindo. Oye, ¿y cómo has entretejido la mariposa en todo el storytelling y también en la parte social? Porque sé que por ahí has tenido como varios impactos muy importantes en los cuales la mariposa de alguna manera ha estado involucrada. Pues entretejido es porque, o sea, siempre las colecciones llevan una historia, llevan una inspiración y entonces la mariposa te acompaña como un símbolo de crecimiento y de transformación. Entonces, de alguna forma, hay veces está presente discretamente y otras veces está directa porque es lo que quiero decirle al mundo. Y bueno, pues la mariposa ha sido un conducto también para poder de alguna forma unirme con ciertas causas que hacen sentido y que van ayudando al país en el que vivo, que es un compromiso muy fuerte para mí. Sí, exacto, porque desde que cuentas tu participación en la Ibero, tu gusto por la docencia, estas conferencias que dejas huella, nos hablan de una personalidad generosa, que comparte, que le gusta que los demás también encuentren su propio camino, ¿no? Platícanos un poquito de si estos, digamos que impulsos, están presentes en la empresa y de qué manera. Yo sé que hay una serie de iniciativas que lo demuestran, pero me gustaría que nos platicaras de eso, ¿no? Pues es como una necesidad personal y familiar estar dando de regreso porque hemos recibido mucho de México, mucha oportunidad, mucho cariño, etcétera. Y entonces, pues definitivamente no puedes crecer sin dar de regreso. Claro. Eso definitivamente. Entonces, el que es como una decisión empresarial que nos juntemos, o sea, nunca tomo una decisión yo personal en donde de alguna forma arrastre a la empresa. Siempre estoy pensando cómo estamos en conjunto y en congruencia, porque somos un poco menos de 100 colaboradores y lo que yo haga le afecta a todos. Claro. Oye, y sé que también te has concentrado en darle mucho trabajo a mujeres, impulsar mucho la economía mexicana. O sea, cuéntanos un poquito de cómo nació esto, en qué momento dijiste, me voy a enfocar también en cómo crear estos impactos y no solamente en
temas de la empresa y tal. Pues definitivamente creemos que el futuro de México está en sus mujeres y en sus niños. Y como empresa es hacia lo que trabajamos. Y hemos encontrado también un espacio muy cómodo y muy a gusto trabajando con mujeres, también dando oportunidades en diferentes talleres. Nosotros no somos dueños de ningún taller, todo lo maquilamos y entonces generamos muchos trabajos indirectos y en la industria hay mucho más espacio para mujeres por la delicadeza del trabajo. Claro. Entonces, y bueno, y también pues mi compañía tiene muchas más mujeres contratadas que hombres, pero la gran realidad es que, o sea, no se contradice, pero sí creo que lo más importante en la persona es el talento, y eso es la persona y no el género. Y sí vale la pena decirlo. Sí me gusta apoyar muchas mujeres. Sin embargo, mi mayor impulso es en apoyar el talento. Y cuando hay inteligencia y talento, el género me es totalmente indistinto. Claro. Oye, pero tú, como mujer empresaria exitosa, que desafortunadamente, si lo ponemos en la balanza, son menos las mujeres empresarias exitosas que existen en el país que los hombres, ¿qué tanta conciencia de género has tenido? O sea, ¿de qué manera crees tú que las mujeres empresarias tenemos como esta responsabilidad por impulsar a otras mujeres? Cuando obviamente también existe la balanza, como dices tú, pues el talento, ¿no? O sea, si te llega un hombre que es talentosísimo, por supuesto que lo vas a contratar. Pero, ¿cómo has balanceado tú esa parte de decir, bueno, voy a ser muy intencional con impulsar a las mujeres? Pues trabajando para impulsarlo y trabajando siendo un ejemplo y aprovechando las cualidades que tengo como mujer en mi personalidad para entonces impulsar esa parte de todos los colaboradores. Entonces, pues doy conferencias, o sea, hago cosas en donde de alguna forma podamos empujar mucho más eso. Pero hoy en día ya lo veo como algo, no sé, afortunadamente, a ver, tengo una hija de 27 años y ella nunca se ha cuestionado nada y ella busca sus oportunidades y lo ha vivido en casa. Claro, claro, poniendo el ejemplo. Sí, claro. Tania, y respecto al mercado, en estos casi 30 años de vida de Tania Moss, ¿cómo se le hace para adaptarse a los cambios en el consumo, en las modas, en las tendencias? ¿Cómo te has podido mantener vigente por tantos años? Ay, con mucha resiliencia, créanme, porque sí hay que reinventarse todo el tiempo, hay que estar sacando... siempre digo una cosa muy interesante, la siguiente colección tiene que ser lo que yo me quiero poner todo el tiempo. Ok. Entonces, ese es un poco el patrón que seguimos para sorprender a nuestros mismos clientes. Me tengo que sorprender yo. Okay. Y tengo que querer las piezas yo. Entonces, pues es una sinergia. Y pues hay mucho trabajo de un equipo detrás de esto. Que está revisando el mercado. Pues estamos constantemente entendiendo a los clientes, hablando con los clientes, viendo qué está pasando en las tiendas. Sí. Okay. Platícame de eso, ¿cómo te mantienes en contacto con los clientes? O sea, ¿son como focus groups muy organizados o son un poquito más orgánico? Muchos clientes sí se comunican con nosotros y a través de nuestras mismas asesoras tenemos esta comunicación y escuchamos lo que está pasando en las tiendas. Las redes sociales hoy en día son muy buenas para entender qué está pasando. Y ves las tendencias, realmente, de repente haces uno que otro focus group, pero sí. ¿Cuántos puntos de venta tienes? Son cerca de 40.
Cerca de 40, qué impresión. Sí. Sí. Oye, y me gustaría que nos platiques, porque cuando los founders ven empresas como la tuya, podría todo romantizarse, ¿no? Y parecer que ha sido fácil. Sí, que exacto. Sí, qué fácil la tiene Tania. Yes. Me encanta cómo la dices. Sí me gustaría que nos platiques específicamente como de estos puntos más críticos en la empresa, a veces que tal vez has querido tirar la toalla, o sea, ¿cómo han sido estos momentos difíciles para Paneamos? Muy complicados, ¿ok? O sea, en nuestra historia hemos tenido momentos muy difíciles. De hecho, hoy en día estamos viviendo uno muy complicado. Pandemia fue uno tremendo porque tuvimos que cerrar muchos puntos de venta. Y hoy o sea, también, bueno, cuando tuvimos tiendas en Cozumel, el huracán nos destrozó todo y tuvimos que cerrar toda la operación de allá. 70% de nuestra operación cerró y tuvimos que reinventarnos y rehacernos. Y hoy en día estamos viviendo algo muy fuerte. A raíz de la incertidumbre, a raíz de toda la situación que está pasando global, los metales han subido de una manera estratosférica. Cierto. Unos porcentajes irreales. Entonces, pues nos encontramos con que lo que hoy se vendía lo que ayer se vendía en 100, ahora se tiene que vender en 200, entonces queda un hueco o en 200 o en 250, así de grande el espacio. Entonces, hoy tenemos que sacar nuevas colecciones, nuevas conversaciones. Tenemos que entender que las generaciones de hoy piden unas propuestas un poco distintas. Entonces, ya la fórmula de antes no funciona y entonces te tienes que crear de nuevo y reinventar constantemente. Entonces, sí, es una situación que no para. El reto es grande. Hoy en día también el mercado es mucho más global. Entonces tienes aquí a la mano marcas de todos lados del mundo, competencia mucho más fuerte. Y sí, efectivamente, como dijiste, hay bonito por todos lados. Claro, hay bonito por todos lados. Entonces no se trata nada más de bonito, es qué mensaje estás dándole a la gente que te está viendo, comprando y dando tu preferencia. Oye, y en este tema de mantenerte vigente con las nuevas generaciones, ¿tus hijos han jugado un rol dentro de la empresa? Pues mi hijo lleva un mes y cachito trabajando en la empresa y me da muchas opiniones. Entonces me encanta saber mis opiniones. Mi hija está de maestría, pero también me dice, esto me gusta, esto no. Entonces sí, definitivamente ellos participan con sus opiniones, pero tienen todavía que meterse a lo que es la operación de un negocio. Exacto. Pero, perdón. No, dale. Pero tú emprendiste en pareja, ¿no? Emprendí en pareja. Bueno, no emprendí en pareja. Emprendí primero sola, pero siempre acompañada del apoyo de mi pareja. Okay. Y más adelante, como se dieron las cosas, unos poquitos años después de que empezó Paneamos, la situación nos llevó a trabajar juntos. Y llevo casada 31 años y tenemos 27 años de trabajar juntos. Wow. O sea, yo me lo imagino y me emociono muchísimo. Pero al mismo tiempo creo que representa un montón de retos, ¿no? O sea, sí, porque la entrada de la casa nada más es una, aunque haya dos cerebros trabajando, pues nada más hay una entrada. Claro. Entonces, si las cosas se dificultan, pues hay que reinventarse. Y sí tiene sus retos cuando no estamos... Bueno, lo hemos manejado muy bien. Cuando no estamos de acuerdo en algo, bueno, pues es una conversación y predomina siempre el respeto y lo que cada quien le trae a la mesa, a la situación, porque definitivamente él tiene ciertas fortalezas que yo no tengo y trabajamos sobre fortalezas. Qué padre.
No, es que yo aquí tengo muchas preguntas porque yo también he emprendido con mi esposo, yo soy socia de su empresa, él es socio de mi empresa y he vivido de primera mano cómo de pronto estas como diferencias de dirección, de opiniones, sí te pueden impactar en la relación, o sea, se dice fácil. Y me imagino con ustedes mucho más, porque llevan muchos más años que nosotros y además sí están 100% en la misma empresa. Sí. ¿Cómo le hacen como para separar lo que pasa en la casa versus lo que pasa en la empresa? O sea, ¿de qué manera han como logrado establecerlos? No los separas. No los separas. No. O sea, aquí se discuten cosas de que, a ver, ahorita, mi refrigerador no sirve, ¿ok? O sea, llevamos 2 semanas con esta pesadilla y pues claro que nos afecta, pues suena tan estúpido, pero nos afecta mucho porque entonces es... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer de comer en la casa? ¿Qué no voy a hacer? Y claro que no lo hago yo, ¿ok? Pero sí es como, ¿cómo voy a estar cómoda en mi casa cuando tengo un hueco enorme? Y eso puede pasar acá. O, pues, llegué yo de una reunión y pues estamos en la noche y entonces lo estamos platicando y pues sí tenemos juntas de trabajo a cualquier hora. Oye, ¿y qué consejo le darías a un founder que está emprendiendo en pareja? Definitivamente que encuentren en dónde aporta más cada uno, en dónde brilla más cada uno y ese sea el empuje que cada uno aporte a la sociedad y haya un acuerdo de entonces si esta es tu fortaleza, tu opinión va antes que la mía. Sí, y que tus acciones y todo lo que hagas sea enfocado a hacer brillar al otro. Porque entonces cuando tú haces brillar al otro, tú brillas inmediatamente. Wow. Qué padre. Oye, Tani, me gustaría saber, porque la empresa familiar es tan importante para las empresas mexicanas, hay muchísimas empresas que son familiares. ¿Tú cómo ves? Y te preguntaba hace rato un poco de tus hijos por eso, ¿no? Porque quisiera ver ¿cómo ven a futuro esta parte de delegar? ¿Quieren que Taniamo se quede en familia? ¿Han pensado en este tema como de transición generacional? Pues todavía está en la mesa, pero no sé, uno tiene que estar abierto a oportunidades. Si llegara hoy alguien que le puede dar a la empresa mucho más empuje de lo que nosotros hemos logrado y la comprara, pues no estaríamos cerrados a eso tampoco. Okay. Lo que a mí me interesa en especial es el legado y dejar esta parte de en México sí se hace diseño y sí se puede vivir el diseño. Ok, wow, qué increíble. Y que además tiene un impacto social y que aparte pues impacta en un montón de familias y es que es hermoso esta labor de ser empresario, ¿no? Sí. Oye, y hablando del futuro, ¿cómo ves tú el futuro de la joyería? Hablabas ahorita del tema de los precios de los metales, pero bueno, también hay muchas nuevas tecnologías que yo creo que están impactando todas las industrias creativas. ¿Cómo ves que se viene el tema de diseño de joyería? Mira, creo que la joyería es milenaria y la joyería llegó para quedarse. Lo que una siente cuando se enjoya y hoy más también los hombres cuando deciden darle un espacio a una joya en su vida, te llena el alma. Entonces, sí, definitivamente creo que hay que estar renovando constantemente, pero que la joyería llegó para quedarse y que tiene mucho futuro. ¿Crees que ahorita si algún founder con mucha creatividad y habilidades para generar joyería quisiera empezar a desarrollar su propia marca, crees que este mundo de ahorita, en la actualidad, es más complejo que cuando tú generaste marca hace 30 años? Sí, pero también creo que hay muchas más herramientas que no había cuando yo lo empecé. Entonces, sí pienso que está más complicado hoy en día. Si tú tuvieras que iniciar hoy, Taniamos, ¿no? Imagínate que estás en esta posición. Quizá, ¿qué harías diferente a como lo hiciste inicialmente? Pues
le metería mucha más fuerza al área de mercadotecnia que yo he tenido que ir haciéndola como muy natural y entendería más la tecnología y las redes sociales, pero todo eso no existía en ese entonces. Claro. Entonces, no sé. Okay. Y tu forma de crear marca personal, ¿no? Porque hablabas de las conferencias y de cómo te has involucrado con todo el ecosistema, ¿ha sido muy intencional también para hacer crecer Tania Moss como marca de joyería o es algo que lo has hecho más porque a ti te gusta? Las dos cosas. O sea, me gusta ir creando mi personaje y quién soy, etcétera, pero definitivamente estoy para servir a la marca. Y cuando volteas hacia atrás, Tania, ¿de qué te sientes más orgullosa? Yo creo que sí, de la continuidad y de la trascendencia que ha logrado, de entender que esta marca realmente representa México. Hay momentos en donde sí hace sentido tener la bandera México y otros momentos donde no. Pero el pensar que de un sueño, de una idea, de hacer algo. De dos maletas. Sí nació una empresa, se me hace increíble. Sí. Oye, Tania, y algo que vemos mucho en planeación estratégica es siempre pensar como a 10 años o a 3 años, ¿no? Y estar viendo para enfrente. ¿Ustedes hacen ese ejercicio en Tania Moss? Y si sí, ¿cómo ves esta marca en 10 años? No somos tan buenos en hacerlo. No sé, espero que en 10 años estemos mucho más fortalecidos, mucho más internacionales y con más puntos de venta de los que tenemos hoy. O sea, no tengo todavía, es mucho difícil. tiempo. De aquí a 10 años es mucho tiempo. Ok. Y Tania Moss, Tania, para ir cerrando, siempre hacemos una pregunta para capturar toda la entrevista. Para ti, ¿qué es el éxito? Ha sido diferente en diferentes momentos de mi vida, pero hoy el éxito es tener equilibrio, tener el orgullo de dar la cara y que me estén viendo y que me estén viendo mis hijos y admiren qué es lo que hemos logrado y hecho. Y poderle dar con esta intención también trabajo a tanta gente y representar, o sea, que tu trabajo sea más de lo que nada más se ve por encimita. No sé, la trascendencia. Y si hay algo que le pudieras decir a la Tania Moss que estaba a punto de empezar esto, ¿qué le dirías? Te viene bien fuerte, te viene bien fuerte. No te imaginas lo que te estás metiendo. Piénsalo 3 veces. Me encanta. Oye, Tania, pues qué increíble espacio. Estamos profundamente agradecidos contigo por invitarnos aquí, por darnos tu tiempo para platicar contigo. Le dejas muchísima sabiduría a los founders. Pues espero que nos sigan, que me hagan preguntas a través de mis redes. Tania Moss Diseñadora, Tania Moss Jewelry. Sí se manejan separados, entonces porque hay veces yo tengo que decir algo y la marca no necesariamente. Okay. Entonces sí nos manejamos separados, pero cualquier comentario estoy abierta en mis redes, por favor, sobre todo en Instagram. Y cada vez que nos sigan y que consuman el trabajo que se hace en México. Que vengan a Tania Moss, que se den el tiempo de conocer estas piezas tan fantásticas que hacemos y con las que le estamos dando un pedacito de amor al mundo y un gran pedazo de amor propio cuando las usas. Gracias, Tania. Founders, espero que hayan disfrutado esta entrevista tanto como nosotros.
Nuevamente ha sido una gozada esta conversación con un ícono del diseño y de la moda mexicana. También síganos en Entre Founders, estamos en YouTube, denle suscribir para ver los episodios completos y nos pueden seguir también en Instagram, en TikTok. Tania ya nos dejó sus redes, así que pues súper consejo para estar cerca de esta... Y ¿sabes qué? Eso sí, no, el e-commerce, ¿ok? Estamos tan cerca de ustedes con un clic en taniamos.com, ¿ok? Ahí es una forma de consentirte y una experiencia muy buena. Me encanta, me encanta. Pues, Tania, igual, mil gracias. Founders, nuevamente gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.